Estamos hoy en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre. Lectura del libro del Eclesiástico. He dado como la vid graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí que me deseáis y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel, y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, quienes me beban tendrán aún sed. El que me escucha no sufrirá decepción, y los que obran por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo partió María, presurosa por las serranías, a una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre. E Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a mí? Pues lo mismo fue que llegar tu voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu salta de gozo en Dios, Salvador mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy festejando a Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México, Emperatriz de América, y hoy es nuestra esperanza con más importancia, visto las necesidades nuestras y de todos y de todo el mundo. Entonces debemos pensar en ella con más devoción y con más fe, con más fervor, porque ella es la que nos puede salvar de los males actuales. El Evangelio nos describe cómo Nuestra Señora fue a saludar a su prima Santa Isabel, que estaba encinta, estaba esperando a San Juan Bautista, y cuando Nuestra Señora saludó a Santa Isabel, Jesús santificó al niño que estaba en el seno de Santa Isabel. Es decir, la Virgen María llevó esta bendición a la casa de Isabel, santificando a San Juan, al niño que era el futuro San Juan Bautista. Entonces, esta visita de la Virgen María nos recuerda, es el modelo, se puede decir, de la visita que nos hizo aquí en México, y que por su presencia nos ha obtenido de santificar nuestra nación por su intercesión. Esa obra de la Virgen María en México es el inicio, comenzó con esta visita de la Virgen María en México, y que comenzó una era de conversión, de unión, de unificación de toda una región, toda una extensión de tierra, en la cual todavía no había una nación, porque como los anticristianos nos quieren hacer creer que México ya existía,
México no existía, pues sí, por ejemplo el Imperio Azteca, pero era una parte parcial de lo que es hoy México, y no había la unidad política y cultural como hoy se entiende, no había una verdadera nación mexicana. Pero la Virgen, se puede decir que ella comenzó a crear esta unidad por su visita aquí en México, y empezó a unificar los corazones, comenzó a crear una unidad primero en la fe, una unidad religiosa, después una unidad entre los pueblos diferentes, porque los mismos indios eran pueblos muy diferentes, había razas diferentes, había diferentes lenguas, diferentes religiones. No había esa unidad que hoy nos quieren hacer creer los enemigos de Dios para desprestigiar la obra de la Virgen de Guadalupe en México y la obra de España. Entonces la Virgen, cuando ella vino, nos quiso, lo primero que ella recomendó al indio Juan Diego fue de ir a ver al obispo Zumárraga, como diciéndole: tú tienes que obedecerlo a él, tienes que hacer lo que él te diga, tienes que pasar por su autoridad episcopal. Y ese fue lo primero que la Virgen le dijo a Juan Diego. No le dijo que Juan Diego pues él creyera solo en ella, y que él hiciera, o que él mismo fuera a decir a otros indios, a otras personas, que la Virgen se había aparecido. No, ella le dijo: tienes que pasar por la iglesia, tienes que pasar por este obispo que es el representante de la iglesia en la Ciudad de México. Y no hay que olvidar que este obispo era español, y que este obispo estaba representando también a la iglesia y a la tradición cristiana española, que es la que se implantó en México, ¿verdad? Toda la tradición hispánica. Entonces México es un resultado de la intervención de la Virgen de Guadalupe, de la intervención de la iglesia, de la autoridad de la iglesia, y de la intervención de España, de la acción civilizadora de la iglesia primero, y también de la acción civilizadora de España, porque era la iglesia española, pero también el gobierno español, que trabajaron en México durante siglos para crear lo que hoy llamamos México. Entonces hay que recordar que el periodo del virreinato pues fue más largo, fue más tiempo que lo que hoy lleva el México independiente. Son solo 2 siglos, mientras que el virreinato fueron 3 siglos. Y fueron 3 siglos que no fueron ociosos, fueron siglos de edificación, de una construcción, de una obra civilizadora de la iglesia y de la hispanidad. Nosotros tenemos en México una cultura hispánica, no tenemos una cultura de otra nación. Ciertamente en Europa había varias naciones cristianas, pero la que trajo aquí su manera de su fe, su manera de su tradición católica, su tradición cristiana, fue la iglesia española. Y entonces debemos tener conciencia que lo que ha hecho la grandeza de México es primero lo que la Virgen de Guadalupe sembró aquí, y ella comenzó sembrando la fe, pero la fe sometida a la iglesia, la verdadera iglesia. Yo hablo a la iglesia tradicional, no hablo de la iglesia conciliar, de la iglesia que está en ruptura con la tradición de 2000 años de la iglesia. Entonces esa iglesia fue la que aquí edificó, construyó. Nosotros vemos como en México hay muchas obras muy bellas, antiguas, que fueron construidas en el periodo virreinal.
y que ahora los enemigos de la Iglesia, los enemigos de México, las han ocupado para hacer sus palacios de gobierno, para hacer sus dependencias gubernamentales, pero la mayoría de estos edificios fueron construidos por la Iglesia y la Iglesia española. Entonces, hoy se paran ellos el cuello en esos lugares como si fueran ellos que los hubieran construido, como si fueran ellos que tuvieran ese mérito y no lo tienen, porque lo que han hecho es sobre todo destruir lo que esa obra cultural de tradición hispánica. Y esta colaboración en sometimiento a Dios, porque todo viene de Dios, porque la fe es creer en Dios, en la enseñanza de Dios, y Dios, por la intercesión de Nuestra Señora, hizo que esta fe se enraizara profundamente en México y que diera frutos no solo de civilización, sino sobre todo de vida cristiana, ¿verdad? Entonces la vida cristiana exige una práctica. Entonces la Virgen transformó nuestro país primero porque la fe, ella por su intercesión hizo que la fe se enraizara. Ciertamente cuando la Virgen de Guadalupe vino, los españoles tenían mucha dificultad a convertir a los indios y prácticamente se convirtieron muy pocos. Entonces fueron 10 años después de la conquista de la Ciudad de México y pues los frutos de conversión eran escasos, los indios no se querían convertir, y cuando la Virgen se apareció pues hubo una conversión en masa de los indios. En el mismo periodo de tiempo las conversiones se multiplicaron por 10 y después se extendió a todo el país la conversión de los indios, pero en armonía, no en oposición como hoy los populistas y los anticristianos quieren hacernos creer. No, había armonía entre los españoles y los indios, porque tenían la misma fe, tenían la misma devoción a Nuestra Señora, y era la misma iglesia, dependían todos de la misma iglesia, y dependían en ese tiempo, que México no era una independiente, pues dependían del rey católico español, que tuvo muchas iniciativas que hoy se olvida que vinieron de España, ¿verdad? Muchas iniciativas que se hicieron en México para civilizar nuestra nación. Entonces era una nación que fue creada, antes no existía, y nació con la intervención de Nuestra Señora, la intervención de un pueblo muy cristiano, que era el pueblo español, y que vino a sembrar aquí también la fe. Pero la fe sin la iglesia no se puede practicar si no se practica dentro de la obediencia a la iglesia, la acción de la iglesia. Yo hablo de la verdadera iglesia tradicional, no hablo de la iglesia conciliar. Y y después a estas dos condiciones necesarias para cristianizar o para santificarse, para ser hijos de Dios, está también la práctica, ¿verdad? La práctica de lo que la fe nos enseña, de lo que la iglesia nos enseña, y que también un gobierno, un Estado cristiano también fomenta, ¿verdad? Porque en ese tiempo los hombres de Estado, los hombres políticos, obraban por la construcción de un país cristiano, no eran laicos, no eran indiferentes a la salvación de las almas, a la santificación de los pueblos. Ellos estaban conscientes de que el Estado también tiene mucho que hacer por el bien de las almas, simplemente por los medios civiles, por los medios que el Estado tiene a su disposición, ¿verdad? Hoy el Estado no solo no le interesa la cuestión religiosa, sino que la combate y trata de desprestigiarla, a veces violentamente, a veces discretamente. Hoy vivimos una guerra anticristiana que se fomenta sobre todo por la propaganda, la educación, la escuela, y fomentando 1000 mentiras
en lo que es la historia de México, la verdadera historia de México. Así que desgraciadamente el pueblo no sabe, no conoce la historia, su historia, y ha creído en muchas de esas fábulas que el Estado ha creado respecto a lo que hizo la Iglesia en México, respecto a nuestras raíces cristianas. Y entonces mucha gente se está descristianizando, está perdiendo la fe, y México empieza a perder su identidad porque él no fue fundado así. Entonces cuando una persona se le niega que tuvo un padre, se le niega que tuvo una madre, y que él los rechaza, entonces él pierde su identidad, pierde su razón de ser, ¿verdad? Entonces si nosotros negamos nuestras raíces, estamos en una crisis de identidad, estamos en una crisis, estamos incluso volviendo al paganismo. Se constata que en México se ha creado una falsa cultura, una cultura que es laicista, que es sin Dios, que es contra todo sentido del arte cristiano, y es una falsa cultura que hoy se promueve. Mucha gente le gusta eso. Son artistas nuevos que están promoviendo una cultura sin Dios, sin referencia a nuestro pasado, sin referencia a nuestras raíces cristianas e hispánicas. Entonces México tiene raíces hispánicas porque los españoles que vinieron a México generalmente aquí se quedaron y hoy son mexicanos. Que no nos vengan a decir que son indios, porque no son indios. Así que hay mexicanos mestizos, hay mexicanos de origen indígena, que son ya, los mexicanos de origen indígena son una minoría, hoy son realmente una minoría, pero todos son mexicanos los que hay. Hay una unidad. Nuestra unidad no se funda, se funda en nuestra religión y en nuestra identidad cristiana. Es el fundamento de nuestra nación. Entonces, si se está olvidando nuestras raíces, se está volviendo a una especie de nuevo paganismo, ¿verdad? Constatamos como hoy hay tanta violencia. Lo mismo que había cuando llegaron los españoles a México y encontraron que los indios hacían sacrificios humanos en cantidad, que se comían entre ellos, que había canibalismo, que no nos digan que eso era civilización. Y hoy se está viendo que, por ejemplo, la violencia, hacen actos extremadamente crueles, extremadamente lejanos de una verdadera civilización. En México se está volviendo atrás, se está desenraizando nuestra fe. Esto se acentúa no solo por la acción de las sectas, de la masonería y de los protestantes, de los enemigos de Dios, del judaísmo, pero también se está acentuando porque la Iglesia católica ha sido tomada por los enemigos de la Iglesia. O sea, es decir, la contraiglesia se ha infiltrado en la Iglesia y hoy está ocupando los puestos de la Iglesia. Así que es una realidad muy misteriosa, pero es real. La masonería eclesiástica existe. Y entonces, puesto que la Iglesia está como eclipsada, como neutralizada, entonces los enemigos de Dios aprovechan para poner su veneno por todas partes, ¿verdad? Y esta ausencia de la acción de la verdadera Iglesia hace que los enemigos de Dios pues sigan desenraizando todas nuestras tradiciones, nuestras verdaderas tradiciones, no esas tradiciones artificiales creadas en el siglo XX por artistas y por intelectuales completamente dudosos y que no tienen realmente un valor artístico. Entonces México se está formando una nueva cultura de la cual hay que ser conscientes que es mala,
porque hay gente que cree que eso está bien, porque es mexicano, porque es esto. No, hay cosas que han pasado en México que son malas, no todo lo que es mexicano es bueno. Así que hay que tomar conciencia con humildad de lo que debemos, a lo que debemos volver, y lo que debemos rechazar, ¿verdad? Una cierta música, una cierta pintura, un cierto arte, una cierta literatura, una cierta manera de vivir, una cierta moda que hay que rechazar porque no se puede conciliar con nuestra fe, no se puede conciliar con nuestra raíz, con nuestra religión. Entonces, si se añade que también en la iglesia se han introducido nuevos ritos que ya no corresponden a la tradición de la iglesia, la nueva misa es un rito protestantizado que se presta a los abusos, a los excesos, incluso a la superstición, ¿verdad? Yo he visto fotografías de sacerdotes que hacen liturgias completamente inventadas que no corresponden a la liturgia de la iglesia. La liturgia de la iglesia está escrita, está en libros, está aprobada por los papas, está definida, debe ser algo estable. Y entonces hay ahorita sacerdotes que practican ritos que parecen ritos paganos, que parecen ritos folclóricos y que no corresponden a la tradición de la iglesia. Entonces ya estamos volviendo a las antiguas supersticiones prehispánicas, y esto pues gusta a mucha gente porque ya les gusta esa mentalidad de una simplemente superficial, ¿verdad? Y lo que quieren es música, lo que quieren es fiesta, lo que quieren es y no se ve y no se busca el fondo cristiano, el fondo de la fe. Pero si la iglesia no estuviera en crisis, eso no pasaría, ¿verdad? México tiene una tradición cristiana muy fuerte, pero hoy está casi colapsando. Entonces los enemigos de Dios combaten desde afuera y desde adentro, y si uno no tiene conciencia de esas realidades, pues uno es víctima, es blanco seguro para ellos, porque no sabemos qué pasa, y si no sabemos qué pasa, no sabemos cómo defendernos, no sabemos cómo neutralizar la acción del enemigo. Sin el mexicano, muchos no conocen la historia de México, o conocen la historia oficial, es una historia falseada que está llena de mentiras contra nuestra religión, muchas cosas que muchos mexicanos creen, pero no saben, no. Desgraciadamente falta interés para buscar la verdad y buscar la verdadera historia, ¿verdad? Entonces, si la gente no se interesa a leer, a buscar los libros que tienen la verdadera historia de México, pues realmente las cosas no se hacen solas. Hay que mostrar interés, hay que mostrar una búsqueda de la verdad cristiana, y consideremos y tengamos conciencia de cómo la Virgen se apareció, porque todo lo que ella hizo en las apariciones es para mostrarnos lo que ella iba a hacer en nuestras almas. Y ciertamente ella se apareció en un lugar completamente árido, en el cual no había agua, que no había vegetación, para mostrarnos lo que era México antes de que Dios, por medio de la Virgen, nos ayudara y quisiera de este país un lugar pues privilegiado. Y pues cuando ella se apareció y Juan Diego la vio por primera vez, vio que que todo lo que estaba alrededor de la Virgen se transformaba, y las hojas de los nopales parecían de piedras preciosas, las hierbas parecían de oro, las piedras parecían gemas preciosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Virgen, por su presencia, puede transformar nuestra nación, por su intercesión, las gracias que nos concede a nosotros,
que por nosotros mismos no somos nada, somos como piedras, como sin humedad, sin fecundidad, y la Virgen por su intercesión nos cambia, nos hace mejores, nos transforma por las gracias que ella nos obtiene. Pero la Virgen, como les decía, dice a Juan Diego: ve a ver al obispo y dile que yo he venido aquí. Y el obispo pues al principio no creyó, pero la Virgen le dice: vuelve con el obispo. Es decir, no es muy importante, o sea, no podemos prescindir de la acción de la Iglesia. Entonces, porque la Iglesia la fundó el Hijo de la Virgen María, y la Iglesia es el único medio de salvación. Entonces, si queremos, como muchos que ya han adquirido una mentalidad protestante, ya no consideran la Iglesia. Ciertamente hoy la Iglesia está muy ausente, y en parte es porque no saben o porque la Iglesia no se hace sentir, pero se nota que también muchos mexicanos han adquirido un espíritu un poco protestante y democrático, porque cuando hay sacerdotes verdaderos que siguen la tradición, no son tan dóciles como debieran, e incluso quieren dirigir al sacerdote, o quieren imponer su voluntad. Y eso no es cristiano, es una mentalidad protestante, democrática, y no es lo que la Virgen dijo a Juan Diego, no es cierto. Juan Diego era indito, pero era un indio humilde, era un indio obediente. Y hoy hay mexicanos que son de una arrogancia, no se parecen a Juan Diego en nada. O sea, Juan Diego era un hombre, una persona muy humilde y muy dócil. Y pues hoy ya el mexicano, que ha sido invadido por el espíritu liberal, por el espíritu democrático, por el espíritu de suficiencia de este mundo sin Dios, entonces ya se creen muy importantes y creen que pueden opinar sobre todo, pero no, es que hasta nosotros los sacerdotes, siempre hacemos referencia, no a nuestra opinión, sino a la enseñanza de la Iglesia, pero no siempre lo decimos a los fieles. A veces hay personas, un sacerdote puede dar un consejo o una indicación a un fiel que no está inspirado en su punto de vista, está inspirado en la enseñanza de la Iglesia. Entonces, pues no tiene tiempo de decir por qué y en qué la Iglesia dijo esto. La Iglesia tiene leyes, la Iglesia tiene reglas. Entonces el sacerdote pues a veces no tiene tiempo de explicar todo. Por eso los fieles deben escuchar al sacerdote, a menos que tuvieran la evidencia, la prueba de que el sacerdote está diciendo algo que es contrario a la fe, o que es algo inmoral. Pero si no es algo contrario a la fe o algo inmoral, hay que obedecer, ¿verdad? Aunque no fuera lo que le gusta a esta persona, aunque no fuera tal vez algo pues completamente justo, ¿verdad? Pero la obediencia obliga siempre. Cuando un superior nos pide algo que tal vez no es lo mejor, que tal vez no es, incluso cuando se equivoca, un superior debe ser obedecido. Aunque se equivocara, debe ser obedecido, mientras no pida algo que sea contra la fe o contra la moral, es decir, que sea un pecado. Mientras un superior pide algo así, debe ser obedecido, ¿verdad? Así como a Santa Rita, su superiora, Santa Rita de Casia, su superiora le dijo, pues tomó un tronco, un pedazo de madera que estaba seco, y le dijo, pues a ver, entiérrala ahí y riégala, ¿verdad? No, la superiora no le dijo que iba a crecer, ¿verdad? No le dijo, pero nomás le dijo, haz esto, pero no le estaba tampoco diciendo algo, simplemente quería ver que ella obedeciera. Entonces, hoy una persona invadida del espíritu moderno, liberal, hubiera dicho, yo eso no lo hago porque no estoy de acuerdo.
Y no, Santa Rita de Casia lo hizo por obediencia, aunque no viera bien por qué le pedían de hacer eso. Y Dios recompensó su obediencia porque este tronco pues floreció y dio me parece que fue una viña, y dio fruto, y eso, pero fue un milagro, ¿verdad? Un milagro en recompensa de la obediencia de Santa Rita. Entonces, cuando un padre de familia, una madre pide a sus hijos, haz esto, y el hijo sabe que lo que dice su padre pues no es justo, que no va a dar resultado, y que su papá se equivocó, pues delante de Dios él debe obedecer, ¿verdad? Y si no lo hace un pecado. Entonces, sí, Dios no le pide que acepte que esto es justo, porque a lo mejor sí se equivocó su papá, pero mientras no sea algo contra la fe y la moral, tiene que obedecer, ¿verdad? Entonces hoy la mentalidad es que cada quien hace, si no lo entiende, no lo hace, si no le gusta, no lo hace. Entonces esa mentalidad de independencia que es liberal. Y bueno, pues así es la obediencia cristiana. Entonces Juan Diego pues no entendía por qué tenía que ser él el que fuera a llevarle al obispo Zumárraga este testimonio de que la Virgen había venido. Y Juan Diego le decía a la Virgen, no, pues que yo no soy la persona indicada, ¿por qué no envías a alguien más importante que yo? Pero la Virgen le dijo, no, es muy importante que seas tú. Y Juan Diego obedeció, o sea, aunque le parecía que no era eso, pero él obedeció. Y realmente Dios bendijo su obediencia, porque de su obediencia nos vinieron a nosotros tantas bendiciones. Así que debemos tener el sentido de la obediencia. La iglesia no es democrática, no, cada quien no hace lo que quiere, debemos obedecer. La autoridad no viene de abajo, viene de arriba, viene de Dios por los superiores viene. Ahora, si los superiores se corrompen, como se corrompió Judas, como se corrompieron muchos en la historia, pues entonces cuando realmente un superior se pone al servicio del diablo, como hay muchos casos hoy, que hay obispos que están fomentando descaradamente la herejía, incluso el Papa está fomentando descaradamente la herejía, entonces en ese caso no podemos obedecer, porque ahí hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces hay una frontera en la cual ya no es lícito obedecer, cuando el superior nos pide algo que es pecado. Pero mientras no nos pida algo que es pecado, debemos obedecer en cosas secundarias. Pero cuando hoy se trastorna la iglesia, se transforma lo que es como el recipiente, el relicario de la fe, que es por ejemplo la misa tradicional, que es por ejemplo el catecismo, que es por ejemplo la ley de la iglesia como era antes. Eso es como el recipiente de la tradición de la iglesia. Entonces no se puede obedecer, y hay que tener claro por qué, ¿verdad? Porque ahí se ve que no lo hacemos por un espíritu contestatario, un espíritu fanático, no, porque hay razones, ¿verdad? Y San Pablo decía, si nosotros mismos o alguien incluso nosotros mismos viniéramos y os enseñáramos otro evangelio del que ya habéis recibido, pues que seamos anatema, que es decir, que seamos excomulgados, que seamos excluidos, que seamos rechazados completamente. Él mismo lo decía de sí mismo, San Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso puede pasar, y de hecho está pasando, ¿verdad? Es excepcional en la iglesia, en la historia de la iglesia es excepcional, sí, pero debemos saber por qué desobedecemos, y que no es por un espíritu de independencia, de soberbia, de arrogancia, como hay muchos tradicionalistas que cuestionan no solo el concilio y lo que está mal, pero también se ponen a cuestionar en función de sus caprichos, de su orgullo egocéntrico.
Entonces, pidámosle a Nuestra Señora, ella es Madre de Dios y ella por eso es Madre nuestra, porque siendo Madre de Dios y Dios es el Rey del universo, nuestro Rey, entonces también es Madre nuestra, nuestra Reina, Madre de Dios. Y también siendo Madre nuestra, es también Madre de México, porque ella, aquí en México, ella vino a hacer una gran obra, no solo de conversión de los indios, no solo de implantar la fe, sino que ella en la fundación de nuestro país tuvo una función de primer orden, ¿verdad? Y ella vino a ayudar a los españoles que por sí mismos no hubieran podido evangelizar nuestra nación y bien se vio que no podían evangelizarlos, pero cuando ella vino, entonces ella concedió esas gracias de conversión y ella ha sido también el elemento de unión entre unos pueblos tan diferentes como eran el pueblo español y el pueblo indio, y ella vino a crear la armonía entre los mexicanos, que realmente hizo que nuestro pueblo sea un pueblo, ¿verdad? Aún sí hay todavía razas diferentes, pero eso no quiere decir que sean contrarias, ¿verdad? Todos somos diferentes, incluso en una familia los hermanos todos son diferentes, pero son hermanos, ¿verdad? Entonces en México, aunque todos seamos mexicanos, aunque seamos muchos diferentes, unos son mestizos, otros son indios, que son ya realmente muy pocos los verdaderos indios, y también están todavía mexicanos de origen español, que no tienen sangre india, pero que son mexicanos, y no importa, o sea, todos estamos unidos porque tenemos una misma madre que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Y eso crea la unidad nacional, ¿verdad? Tenemos una madre, tenemos una misma fe en principio, tenemos una misma iglesia y se puede decir que tenemos una misma nación. Entonces esa unidad no excluye las diferencias que pueda haber, mexicanos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes, no todos, es imposible que todos sean iguales, pero la unidad está a nivel superior, a nivel de la fe, y bueno, tengamos conciencia de lo que son nuestras verdaderas tradiciones, que hoy se esconde en México. Los hombres de Estado, la masonería no quiere que el mexicano conozca su historia virreinal. Por ejemplo, ya el arte virreinal lo esconden, ya no se promueve, y promueven ese arte de muchos pintores, escultores comunistas de principios del siglo XX. Esa gente dicen que ser un arte mexicano, pero no, eso es un arte anticristiano. Entonces esconden todas las grandes obras de pintura cristiana bellísima que hay en México, las esconden en los museos, ya a veces exponen unas, pero las otras las esconden para que el mexicano no conozca su historia, no conozca sus raíces cristianas, sus raíces hispánicas y sus raíces también indígenas en parte y en parte, ¿verdad? Entonces, pues sí, la Virgen vino a crear la unión entre esos dos pueblos, y hay que tener conciencia de eso. Y hoy los hombres de Estado, sobre todo el actual presidente, hace publicidad contra España y está viviendo en un palacio de gobierno que construyó España, ¿verdad? Bueno, los españoles que vinieron de España, que se quedaron aquí en México y que están aquí, así que finalmente México es español. Los mexicanos tienen sangre española, no solo sangre india, porque siempre se dice el mexicano es indio. No, el mexicano es español, es los dos. Y hay mexicanos que no tienen sangre india y hay indios que no tienen sangre española, pero ¿qué importa? Somos todos hijos de Dios, hijos de la Virgen de Guadalupe, y
Y si hay diferencias, pues siempre las habrá, siempre las habrá. En España también ha habido mezclas de razas, de pueblos, y todavía el mestizaje no se ha consumado en España, y España tiene 2000 años de historia o más, ¿verdad? Y en España hay regiones y hay razas diferentes, pero todos son españoles. O en otras naciones también, ¿verdad? En Francia o en Italia también ha habido mezclas de diferentes razas, y todo el mestizaje no se ha hecho absolutamente, ¿no? Todavía hay muchas diferencias en las regiones. Yo estuve en Italia o en España, en Francia, y hay diferencias raciales a veces entre las regiones, pero ¿qué tiene? Dios es el que hizo el mundo, el que creó los hombres, los animales, y el que también es el autor de las razas. Entonces no hay que tener miedo de que haya razas. Dios los ama a todos. Pero si nosotros nos fundamentamos sobre todo en eso, pues vamos a fomentar la división. Y el principio de nuestra unidad, en unidad nacional, es la obra de la Virgen de Guadalupe, la obra de la fe, la obra de la Iglesia. Y todo eso, si no hay la respuesta de los mexicanos, la fidelidad de los mexicanos a toda esa obra, pues entonces esa obra no puede consumarse. Se necesita que nosotros demos nuestro ascenso, nuestra aceptación de lo que Dios quiere, dispone, lo que Dios quiere. Si nosotros no queremos aceptar la obra de la Virgen de Guadalupe, si no queremos aceptar la fe, si no queremos aceptar la obra de la Iglesia, la obra de España, la España católica, y entonces no habrá unidad en México, nunca se logrará. De hecho, ya los mexicanos están divididos, ya muchos mexicanos no creen en Dios, creen en nuevas supersticiones que han nacido, y vemos cómo la violencia invade nuestro país, porque ya la fe se está debilitando lo que hacía los principios de nuestra unidad nacional se están debilitando. Y como la iglesia está ausente, la iglesia tradicional, no la iglesia conciliar, la iglesia conciliar está fomentando todos estos elementos nocivos que hay hoy en México y en el mundo. Esa iglesia conciliar está fomentando la superstición, incluso en las ceremonias religiosas. Están volviendo, poco a poco se está volviendo al paganismo, a esa falsa cultura que se exalta tanto, que a veces por los medios de comunicación, como diciendo eso es mexicano, eso no, es una cultura decadente completamente, muchas veces irracional y absurda. Pero hay que saber distinguir lo que es realmente mexicano y lo que no lo es. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que suscite, que la iglesia vuelva a resurgir, para que México vuelva a tener pastores, verdaderos pastores, no pastores modernistas, no pastores que están fomentando la decadencia que vino a traer el Concilio Vaticano II. Y ahí está el secreto de nuestra restauración, de nuestro país. Y esto también se repite a nivel del mundo, ¿verdad? Todas las naciones cristianas están ahorita en crisis porque la iglesia está en crisis. Y los enemigos y el demonio aprovechan para destruir y para hacer más daño, porque ya no hay esa barrera que era esa barrera espiritual, esa barrera moral, esa barrera de la acción civilizadora de la iglesia. Entonces los enemigos de Dios aprovechan para dañar las almas en todo el mundo, no solo en México, y sobre todo esos países que fueron tradicionalmente cristianos, católicos, están muy atacados hoy, y necesitamos que Nuestra Señora nos proteja a todos y recemos por nuestra nación, pero eso no impide que amemos a los demás y que pidamos por ellos. Vamos a pedir a la Virgen de Guadalupe que nos, como ella, por su presencia
obtiene esa santificación de las almas, a condición que nosotros respondamos, como dijo Juan Diego, pues bien, haré tu voluntad, aunque no entiendo por qué, pero haré tu voluntad, pues puesto que eres tú que me lo pide. Ave María Purísima, sin pecado concebida.